Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí una vez más en su programa Verdad Incondicional. Damos gracias a los amigos que nos siguen en las redes, en este canal y también en el canal de YouTube y en las demás plataformas. Esperamos con la ayuda del Señor que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en tu vida y que el Espíritu Santo pueda hacer posible que su palabra pueda hacer efecto en tu vida. El día de hoy queremos continuar con el tema intersección, ¿por qué? ¿Por quién y con qué frecuencia? Y vamos a leer una vez más a Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Dice el apóstol Pablo: por eso desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría, comprensión espiritual, y así verán de manera digna del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, y crecerán en el conocimiento de Dios y serán fortalecidos con todo poder según la fuerza de su gloria, para que puedan soportar con paciencia cualquier situación. Den gracias con alegría al Padre que los ha capacitado para participar de la herencia de los santos en luz. El apóstol Pablo oraba cada día por los creyentes de Colosa y por cada uno de los creyentes. Nosotros comenzamos a hablar acerca del hábito de oración que tenía el apóstol Pablo. Regularmente cuando él escuchaba de alguna situación de los hermanos, pues Pablo no era de los creyentes que comenzaba a hablar o a criticar, sino de los creyentes que comenzaba a orar para que Dios pues obrara en el corazón de los creyentes. Lamentablemente nosotros como creyentes a veces en vez de orar, lo que hacemos es que actuamos, criticamos, atacamos y tratamos sin querer, digo yo sin querer, espero en Dios de que sea sin querer, comenzamos a destruir o a poner en tela de juicio, de duda, la vida de los demás creyentes con la forma como nosotros nos comportamos. El hábito de oración del apóstol Pablo: siempre damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando oramos por ustedes, decía el apóstol Pablo. Pues fíjense que el apóstol Pablo no solamente oraba por ellos, sino que también él pedía a los creyentes que oraran por él. Pablo constantemente oraba por las iglesias, pero a la vez pide a ellas que oren por él. Y por eso nosotros vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, dice el apóstol Pablo: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia. Al mismo tiempo, oren también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de que podamos hablar el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, dice el apóstol Pablo. O sea que Pablo estaba consciente que necesitaba orar por ellos, pero que a la vez también necesitaba que ellos oraran por él. Pablo sabía que hay poder en la oración. Nosotros vimos unos cuantos puntos que no vamos a tratar de comenzar en detalle de nuevo a hablar de ellos, sino que el apóstol Pablo ora por los creyentes, pide a Dios que los bendiga con toda bendición espiritual, siempre orando por nosotros. Damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo. O sea que Pablo oraba por los creyentes. ¿Qué pedía Pablo en oración por los hermanos de Colosa? La petición específica que nosotros encontramos en la parte B del capítulo del versículo 9. Dice el apóstol Pablo que él oraba a Dios por ello. ¿Qué pedía a Dios? Pedía a los hermanos que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo estaba consciente que los creyentes necesitan conocimiento. No el conocimiento humano, material del ser humano, sino el conocimiento de la voluntad de Dios, para nosotros podernos mover en esa voluntad conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Es triste que lamentablemente a veces nosotros queremos forzar ciertas situaciones en nuestras vidas y en la vida de los demás. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos prácticamente yendo en contra de la voluntad de Dios. Soy de los creyentes que considera, que cree que cuando Dios me motiva para yo poder quizás pedir algo a alguien, sé que ese Dios que me motivó a mí para hacerlo, también pondrá en el corazón del otro esa misma motivación para que él se deje mover por el Espíritu. Y ese Dios que me habló a mí, también puede hablarles
a ellos. Pablo pedía que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, pide el apóstol Pablo. ¿Con qué propósito? Para que puedan andar como es digno de la vocación de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Pablo pedía de que ellos pudieran conocer de la persona de Dios, de la persona de Cristo, de la persona del Espíritu Santo, acerca de la salvación y acerca de la iglesia, acerca de muchas otras cosas que él pedía para que Dios pudiera capacitar a esos creyentes de Colosa. O sea que es importante que nosotros podamos entender que es necesario que nosotros oremos a Dios para que Dios también capacite a los demás creyentes con toda sabiduría espiritual. Pablo quiere que ellos sepan cómo deben andar y cómo pueden aplicar ese conocimiento de la voluntad revelada de Dios en su propia vida práctica, sin dejar de paso reconocer que el problema es que algunos falsos maestros le habían tratado de vender la idea a esos hermanos de Colosa que la salvación en Cristo era incompleta, que había una verdad escondida que solo le era revelada a ciertos iluminados. Y Pablo le dice a los hermanos: lo que ustedes necesitan es un mejor conocimiento de la verdad ya revelada de Dios. No traten de comprar lo que ya ustedes tienen en el Evangelio. Pablo dice: es cierto que a mí me fue revelado el misterio que estaba escondido, pero ese misterio ya fue revelado a los santos en el Evangelio, según Efesios capítulo 3, versículos 2 al 6. Pablo dice: en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la voluntad de Dios. No nos debemos apartarnos ni a derecha ni a izquierda, porque es aquí, en su palabra, donde nosotros podemos encontrar la verdadera sabiduría. Esto no quiere decir que Dios, en su gracia común, no haya dado a los hombres entendimiento en ciertas áreas, pero cuando los expertos del mundo y la filosofía del mundo contradicen lo que Dios ha revelado en su palabra, nosotros no debemos irnos detrás de tales sabios según los hombres. No importa cuántos doctorados tenga un hombre en cuanto a la conducta humana, Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Si tu consejo va en contra de la verdad revelada de Dios, Dios es veraz y estamos llamados nosotros a continuar escuchando la verdad de la palabra de Dios. Como decía Francis Schaeffer, es la palabra de Dios donde nosotros encontramos la verdad verdadera. Y es en las Escrituras donde nosotros debemos ampararnos para poder mantenernos firmes sin fluctuar en este mundo que prolifera tanto la falsedad y que a veces parece verdad. Hermanos, es crucial que nosotros leamos y apliquemos la Escritura en nuestras vidas diarias. Un creyente que ama a Cristo no va a perder ningún momento para estar en comunión con el Señor. Aún en sus vacaciones las va a planificar para, si es posible, ir el día del Señor a escuchar la palabra del Señor a alguna congregación que le quede cerca. Él tratará de ir porque sabe que necesita alimentarse espiritualmente. Usted sabe dónde está Cristo todos los domingos, en su iglesia. Donde quiera que estén 2 o 3 congregados, Él dijo: yo estoy allí. Un creyente que descuida la lectura de la palabra, de la Biblia, y que se ausenta del servicio donde se explica la palabra de Dios, podemos decir que está dando señales preocupantes de su amor por el Señor y está dando señales preocupantes de decadencia espiritual. El hombre que ama a Dios no estará nunca cansado de hablar y tener una relación con Él. Ese conocimiento que necesitamos no es para llenar nuestra mente de teología. La meta, dice Pablo, es para que andéis como es digno del Señor, en el versículo 10. Cuando la Biblia habla de andar, se refiere
a la conducta de una persona, al modo de vida de una persona. A veces nosotros se nos hace fácil nosotros poder identificar, caracterizar a los demás creyentes, pero se nos hace difícil nosotros caracterizar nuestras propias vidas como creyentes. Pablo dice que el fruto que produce una mente controlada por la palabra de Dios es un estilo de vida que es digno del Señor. A los tesalonicenses les dice que andéis como es digno de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12. Y a los efesios le dice en Efesios 4:1 que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y a los filipenses en Filipenses 1:27 Pablo dice que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cuál es la idea que hay detrás de vivir esta vida que es digna del Señor? Veamos primero lo que esto no significa. Pablo no está enseñando en estos versos que nosotros debemos comportarnos de tal manera o hacer tal esfuerzo que lleguemos a ser dignos de la salvación, porque esto sería salvación por obras. Y en Efesios 2:8 se nos dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La idea es que vivamos de tal manera que reflejemos al mundo cuán digno es nuestro Dios de que nosotros le obedezcamos de este modo. Dice Sandstorm que nuestro gran trino Dios es tan hermoso, tan glorioso, que nosotros debemos vivir siempre de tal manera que el mundo pueda reconocer esto por nuestro modo de vivir. Que vivamos de tal manera, dice él, que ellos tengan que exclamar: pero qué increíble es ese Dios que esta persona lleva o proclama con su propia vida. Es el deseo de nuestro Dios que nosotros podamos andar como es digno de la vocación como fuimos llamados. Pero para eso tenemos que entender, conocer esa voluntad de Dios que está revelada ya en su palabra. Nuestra meta no debe ser que nosotros provoquemos alabanza y admiración por lo que nosotros somos, sino que provoquemos alabanza y admiración por lo que nuestro Dios es. Y es penoso y es triste de que a veces nosotros queremos buscar que los hombres nos alaben, queremos buscar que los hombres nos reconozcan, queremos buscar que los hombres nos pongan en alto, cuando en realidad nuestro mayor anhelo es que Dios pueda ser exaltado y levantado a través de la vida nuestra, de tal forma que los demás puedan ver a Cristo a través de mi vida y la vida que yo estoy viviendo, que los hombres puedan glorificar a Dios a través de mi vida. Pero queremos tanto, que nosotros seamos exaltados, que nos olvidamos a quién debemos reflejar. Y nuestra meta debe ser de que Dios sea exaltado a través de nuestras vidas. Nuestra meta, vuelvo y repito, no debe ser que nosotros provoquemos alabanza y admiración por los que somos, sino que provoquemos alabanza y admiración por lo que nuestro Dios es. Jesús, la cruz, el evangelio, solo por gracia de la salvación sola, son dignos de que nuestras vidas reflejen su valor. No el nuestro, sino el valor que tiene Dios en nuestras vidas. Una persona con esa conciencia procurará agradar al Señor con todo lo que hace y con todo lo que y le será pero difícil vivir para Dios. Le será difícil vivir no para Dios. ¿Por qué? Porque su mayor anhelo es agradar y vivir para el Señor. Quisiera que tengamos en mente esto siempre. En la misma manera que Dios puede percibir aquellos pecados que nosotros tenemos dentro que nadie puede ver, de esa misma manera Dios puede percibir cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme por agradarle. A veces nosotros lamentablemente nos tomamos la iniciativa, la prerrogativa que solamente le corresponde a Dios. Nadie vio cuando yo me mordí la lengua, cuando quería decir 3 cosas a la persona, pero por amor a Dios me detuve. Pero Dios sí lo está viendo. Nadie se dio cuenta de cómo tú te quedaste callado cuando estaban hablando de ti
cierto tema del cual quisiste opinar y a razonar dentro de ti dijiste, si hablo, esto es orgullo, y preferiste mejor callar. A veces nosotros lamentablemente tomamos ciertas posturas, ciertas posiciones y condenamos ciertos creyentes, ciertas personas, ciertas prácticas de las personas, cuando en realidad Dios no nos ha llamado a nosotros a eso, sino a predicar el Evangelio. A veces han pasado situaciones, circunstancias en las vidas de personas. Y en vez de nosotros, pues, quizás mordernos la lengua, comenzamos sin meditar lo que estamos haciendo, a criticar y a condenar a los demás. Y con eso a veces estamos tomando el lugar que le corresponde a Dios. Dios no me llamó a mí a condenar al hombre, sino a predicar el Evangelio. Dios no me llamó a mí a forzar a los hombres a buscar de Dios. Dios me llamó a predicar el Evangelio. Y ese Evangelio de la palabra del Señor tiene el poder necesario para hacer posible que los hombres puedan tornarse del pecado para servir a Dios, pero también de la apatía al deseo voluntario de querer buscar y agradar a Dios. Dios sabe que somos débiles. Dios sabe cuánta lucha nosotros tenemos para obedecerle. Él lo sabe. Dios nos conoce. Y como Él nos conoce, Él tiene el poder para Él motivarnos a nosotros a agradar a Dios. Dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Qué bueno es nuestro Dios, porque Él nos dirá también aquel día, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros y para los ángeles. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Pero todo eso yo lo puedo hacer cuando puedo tener un conocimiento de la palabra de Dios revelada, que me fue revelada a mí para que yo pueda caminar y andar como es digno de la vocación con que fui llamado. En otras palabras, yo vi tu esfuerzo con mucha debilidad, pero yo vi cuánto luchaste para obedecerme. Aunque no pudiste obedecerme al 100%, quizás al 40%, quizás al 30%, quizás al 20%, pero yo vi el esfuerzo tuyo. Y su bendición, su gratitud hacia mí no va a depender del 100%, sino del esfuerzo que Dios está viendo en mí. Y es lo importante de nosotros poder entender esto. Nuestro Dios no es estoico. Nuestro Dios tiene emociones y nosotros tenemos emociones porque fuimos creados a su imagen. Cuando Dios se regocija en nuestras buenas obras, se está regocijando en su propia obra de gracia en nuestros corazones y en nuestras vidas. Porque Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Queremos verlo más claro. Dios nos llama a nosotros vivir para Él, agradarle a Él con toda paciencia y doctrina. Hermanos, no olvidemos nunca que todo este principio a fin es por la gracia de nuestro Dios. Nadie llegará al cielo por esfuerzo personal, sino por la gracia de Dios. Y es por esa razón que es importante que nosotros podamos orar los unos por los otros, que podamos pedir a los demás que oren por nosotros, pero que podamos entender una y otra vez que es conociendo la palabra de Dios que yo puedo caminar como es digno de la vocación con que fui llamado. Es conociendo su palabra que yo puedo caminar conforme a sus propósitos. Y es por esa razón que en el poquito tiempo que tuvimos al frente de la congregación para enseñar la palabra, siempre les enseñamos a los creyentes que no nos comemos todo lo que se nos tira en el medio, sino que nosotros tenemos que tener una mente clara y entendida de cuál es la palabra del Señor para nosotros examinarlo todo y nosotros poder escoger de acuerdo a los principios de la palabra qué comernos y qué no comernos. Los creyentes están llamados a tener un sentido crítico al momento de ellos poder entender, escuchar
aceptar, moverse de acuerdo no a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Dios. Hermanos, no olvidemos nunca que todo es de principio a fin por la gracia de Dios. Esto es increíble. Pensemos en esto. Él nos escogió de pura gracia. Él pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Él la pagó. Él aplicó su salvación con poder en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Él nos preserva para que sigamos corriendo la carrera hasta el fin. Él nos capacita para que sigamos dando buenos frutos. Es decir, que de principio a fin no es el propósito ni el esfuerzo de los hombres, sino el esfuerzo y la protección de nuestro Dios. Es por eso que cuando lleguemos al cielo y podamos ver con más claridad que la que ahora tenemos, la obra de salvación que Dios operó en nosotros, pondremos nuestras coronas a los pies de Cristo y diremos como el apóstol Pablo: porque por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos ayude a nosotros vivir a la altura de aquel Dios que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Es imposible que nosotros podamos seguir caminando en el camino si no tenemos un conocimiento claro de la voluntad de Dios ya revelada en su palabra. Y subraya la palabra ya revelada en su palabra. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y que Dios nos ayude a nosotros, no nosotros andar conforme a los principios de los hombres, sino conforme al principio de la palabra de Dios que ha sido revelada a nosotros en su santa palabra. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y recuerde que este programa lleva como tema verdad incondicional. Es mi deseo, es mi anhelo profundo que la verdad de Dios pueda ser abierta para que tú puedas entender y comprender cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y que algún día todos juntos podamos agradar a aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.